Kaixo, arratsaldeon. Egoera berezi xamarrean aurkitzen naiz, egia esan hitzaldi hau ematen, bi arrazoirengatik. Alde batetik hau izango dalako nire lehenengo aldia tabakaleran sartzen naizena. Zentzu hortan eskerrik asko antolatzaileei, bereziki Itziarri, mintegientara gonbidatzeagatik. Eta bestetik, berezia da egoera Euskal Herritik oso urruti nagoelako, baina nolabait leku honek lotzen nagoelako Sarrionandiaren itzulpen gintzara. Quebec iparraldeko herrixka txiki batean bizi naiz, Inuit eta Krien artean, eta Sarrionandiak baditu poema batzuk Ipar Ameriketako jatorrizko hizkuntzetan idatziak, eta berak euskarara itzuliak, eta orduan, hemengo Inuktitutarekin eta Kriarekin nolabait lotzen hau Sarrionandiak. Y ahora paso al castellano para que las traductoras del seminario me entiendan. Me han pedido que hable sobre la faceta traductora de Joseba Sarrionandia, que fue el tema central de mi tesis doctoral. Ya han pasado 5 años desde que terminé mi tesis, pero supongo que las conclusiones que saqué siguen vigentes hoy en día. Así que intentaré explicar brevemente, por un lado, qué es lo que ha traducido Sarrionandia al euskera, cómo concibe la traducción y la literatura en general, y, en tercer lugar, qué estrategias utiliza para poner en práctica su visión sobre la traducción. La mayoría de la gente conoce a Sarrionandia como escritor, como poeta, como ensayista, y parece que su obra original ha eclipsado, de cierta manera, su obra de traducción. Pero de los 30, 32, 35 libros que ha publicado, con una cuarta parte son traducciones, así que es una parte bastante considerable. Entre sus libros de traducción yo destacaría 2 antologías, Izkiriaturik aurkitu ditudan poemak y Ezurrezko Xirulak. Son 2 compilaciones de poesía traducida donde Sarrionandia reúne y traduce al euskera poemas de todas las épocas, de casi todos los continentes del mundo, de un montón de idiomas. Y es también donde introduce sus famosos apócrifos o pseudotraducciones, de las que hablaré más tarde. Yo en mi tesis, en mis investigaciones, quería comparar las traducciones vascas de Sarrionandia con sus originales, pero entonces empecé a buscar esos originales. Pero el primer problema con el que me encontré fue que entre las lenguas de los textos originales de las traducciones de Sarrionandia se encontraban más de 50 idiomas. Había un montón de idiomas europeos como el inglés, el alemán, portugués, polaco, ruso, checo, finés, también el catalán, gallego, flamenco, gaélico, etc. Había el árabe, persa, vietnamita, chino, japonés, lenguas africanas como el tuareg, el suajili, el hausa, y también los idiomas de los primeros habitantes del norte y del sur de América, a los que he hecho mención en mi introducción en euskera. Y obviamente ni Sarrionandia ni yo somos capaces de entender todas estas lenguas. Y entonces me puse a buscar los textos intermediarios en los idiomas en que Sarrionandia habría podido leer esos mismos poemas. Y fue un trabajo bastante arduo, pero a veces divertido, un trabajo de detective, pero al final llegué a encontrar varios de los textos intermediarios, la mayoría escritos en castellano, que empleó Sarrionandia para hacer sus traducciones de estos poemas. Muchas veces se servía de antologías de poesía traducida al castellano. Muchas de las antologías eran publicadas en Latinoamérica en los años 60, 70. Resumiendo, Sarrionandia traduce normalmente del castellano, pero tiende a ocultar o a omitir esta intermediación. Además, muchas veces, al lado de su traducción vasca, presenta también el poema original, en la lengua original. Aparecen, por ejemplo, poemas en latín, en flamenco, en mozárabe, germánico antiguo, anglosajón, suajili, hausa, etc. Pero no hace ninguna mención al texto intermediario del que realmente se ha servido para la traducción. A mí me parece que esta actitud responde a una voluntad de dar visibilidad a todas estas lenguas minoritarias o menos conocidas o lenguas antiguas y contrarrestar de alguna manera la presencia inevitable pero absorbente, en palabras de Sarrionandia, que la lengua castellana ha tenido y tiene la literatura vasca. Paso ahora a hablar sobre la visión, sobre la traducción.
que tiene Sarrionandia. Bueno, no ha publicado ningún trabajo monográfico sobre la traducción, pero es un tema que le interesa y sobre el que ha reflexionado bastante. He analizado sus prólogos, los prólogos de sus traducciones, las entrevistas, otros textos de tipo ensayístico, donde habla sobre la literatura en general y sobre la traducción también. Y me parece que las ideas que expresa forman un discurso bastante estructurado sobre la traducción. Es un discurso que yo califiqué en mi tesis como posmoderno, porque cuestiona varias de las ideas que defendían las teorías modernas de la traducción. Bueno, sin profundizar demasiado en cuestiones teóricas, diré solamente que para Sarrionandia la traducción literaria no puede ser otra cosa que una reescritura, una recreación, una adaptación de un texto precedente. Y Sarrionandia, cuando traduce, no aspira a la perfección que se les exigía a los traductores en el discurso moderno de la traducción. Según aquella visión moderna, el original era algo sagrado, una obra bien definida, invariable, con un solo significado y una verdad absoluta. Y los traductores debían transferir esa verdad intacta a la lengua meta, cosa que nunca conseguían, y por lo tanto la traducción era considerada como una copia, una reproducción, algo de segundo grado, imprescindible para la comprensión de algunos textos, pero siempre falso, fraudulento. Y Sarrionandia, como otros traductores y otros escritores posmodernos, cuestiona esta supuesta originalidad y perfección del original y defiende que cualquier poema o texto original no es más que una reescritura, una adaptación o una traducción en el sentido amplio de la palabra de todo el bagaje literario y cultural de un escritor. Y además el significado de un texto, sobre todo de un texto literario, para Sarrionandia no es fijo, no es cerrado, sino abierto, ambiguo, y no se concretiza hasta que un lector o un traductor le dé su propio sentido. Bueno, resumiendo, Sarrionandia defiende que traducir y crear son dos actividades muy similares. Cuando un escritor está creando, está respondiendo de alguna manera a sus lecturas anteriores, y en ese sentido no es del todo original. Y cuando un traductor está traduciendo, está recreando, es decir, dando un nuevo sentido a un texto previo. Y en ese sentido, bueno, pues está creando una nueva obra original. Bueno, ya entrando a hablar de las estrategias que emplea Sarrionandia para poner en práctica esta visión de la traducción, bueno, comparando las traducciones de Sarrionandia con sus originales o con los textos intermediarios en castellano, parece que no se aleja demasiado de sus textos fuentes. Es decir, el trabajo de adaptación o de reescritura de los originales no parece ser tan grande como hubiéramos esperado, teniendo en cuenta su visión sobre la traducción. Parece que cuando está traduciendo sigue más a su instinto que a toda su teorización. Pero me parece, bueno, Sarrionandia utiliza otro tipo de estrategias para, de alguna manera, engañar al lector y hacerle entender que la traducción y la creación original no son más que las dos caras de una misma moneda. En mi opinión, la estrategia más llamativa que emplea Sarrionandia, la más divertida también, es la introducción de apócrifos o de pseudotraducciones en sus antologías de poesía traducida. Es decir, estos apócrifos son textos creados por el mismo Sarrionandia, pero presentados como traducciones y atribuidos a personajes ficticios. Y habiendo tantos autores y tan diversos, y tanto conocidos como desconocidos, en estas antologías resulta casi imposible identificar todos los textos apócrifos. Y el lector los lee como si de verdad hubieran sido escritos en otros idiomas por otros autores. Es el caso de Mohamed Alkali y de Apollinaire Babiol en Isquíria Turík, y de Martín Murua y Jerónimo Oliveira da Verdade en Ezurrezko Xirulak. Puede que haya otros poemas apócrifos que yo no he llegado a identificar, pero puedo asegurar que estos cuatro personajes son fruto de la imaginación de Sarrionandia. Y además es muy divertido constatar todos los artificios lúdico-literarios que utiliza Sarrionandia para crear los nombres y las biografías de estos personajes ficticios. Por ejemplo, el nombre de Jerónimo Oliveira da Verdade, con esa verdade al final del apellido, pues nos está sugiriendo desde un principio
que en realidad no se trata de ninguna verdad, sino todo lo contrario. Y o el nombre del personaje ficticio, Apollinaire Babiol, parece que hace referencia a dos personas bien reales. Por un lado, al escritor francés Guillaume Apollinaire, y por otro lado a Apolinar Bilbao, un preso político vasco y amigo de Sarrionandia. Y bueno, con la introducción de estos apócrifos o pseudotraducciones, Sarrionandia pone la traducción y la creación original en el mismo nivel. Sugiere así de alguna manera que ambas actividades requieren de una cierta originalidad, pero que al mismo tiempo las dos actividades dependen de otros textos y de otras lecturas anteriores, y en ese sentido no pueden ser del todo originales. Eta, bueno, orduak eta orduak jarraitu nintzak hemen Sarrionandiari buruz hizketan, Sarrionandiaren itzulpenei buruz hizketan, baina beldur naiz bideoak ez dute duen luze iraungo, eta ez duten naizen gero ez dut dituen arazoak izango gero internetez bialtzeko hemengo konexio kaskarrarekin, beraz hemen utzikoet. Mila esker zuen arretagatik, ondo pasa, mintegiak iraungo ditu niru egun hauetan, eta batez ere zorte hon eta animoak lanean arituko zeraten itzultzaile guztiei. Txinskun betu no, lako homek.